¿Qué tal amigos? ¿Qué tal YouTube? Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos siguiendo con la serie de videos dedicados a The Warning y en este caso la historia de The Warning. En los últimos dos videos hemos visto la historia más o menos de Daniela, que es lead vocal y guitar, y de Paulina, drums y lead vocal. La hermana mayor Daniela, la hermana de medio Paulina. Y hoy toca el turno de hablar sobre la tercera parte de The Warning, que es Alejandra Villarreal. Ella toca el bajo y hace coros. Hace lead vocal, pero solo de emergencia. Todavía. Alejandra Villarreal nace un 13 de diciembre del año 2004. Actualmente tiene 21 años y, como he dicho, es la más pequeña de las hermanas. Ella nació ya cuando sus hermanas ya habían experimentado el ambiente musical. Ella cuenta que desde que se recuerda, pues todo su mundo fue rodeado de música, principalmente porque sus hermanas ya estaban dentro de la música, recibiendo clases y con el juego Rock Band. Ella se recuerda que ella no jugaba, ella tenía 3 años viendo a sus hermanas jugar. Lo más que hacía, dicen ellas, es que aplaudía mientras ellas estaban jugando, ¿no? La carrera de Alejandra también es bastante especial. Al igual que sus hermanas, ella comenzó estudiando piano. ¿Sí? Estuvo en clases de piano al principio, música clásica. A ella le gustó mucho y posteriormente, cuando vio que sus hermanas estaban estudiando no solamente piano, sino que un instrumento adicional, ella decidió que quería también estudiar otro instrumento. Se decidió por el arpa. Sí, el arpa. Ella al principio dice que quiso estudiar arpa. Y no es que sus padres le hayan dicho que no, que eso no tenía nada que ver, sino que no pudieron conseguirle un maestro de arpa. Así fue. Pero luego ella, haciendo una de las actividades que caracterizaban a su familia, que era ver conciertos de diferentes artistas, descubrió el bajo. Porque ella conocía la guitarra, conocía la batería, porque sus hermanas tocaban cada una estos instrumentos. Pero ella no conocía el bajo. Ella decía que al ver el bajo le llamaba mucho la atención ese instrumento raro y que quería aprender a tocarlo. Se dice que uno escoge su instrumento según su personalidad. O que el instrumento es como que atrae a tu personalidad. O tú formas tu personalidad con el instrumento. Hay diferentes teorías. Al parecer, según lo que ellas dicen, es que la personalidad de cada una de ellas estaba ya relacionada con su instrumento. Hay una entrevista que hacen, que es muy reciente, donde solo habla Daniela y Alejandra. Paulina no estaba en esa entrevista. Y ahí explican, no explican, sino que cuentan ellas que su personalidad va muy bien con los instrumentos que cada una eligió. Y definitivamente muchos dicen que el bajista en una banda casi siempre es el más introvertido, el más silencioso, el que no sobresale tanto. No es una regla porque como sabemos de muchos ejemplos de bajistas, Flea, por ejemplo, Paul McCartney, por ejemplo, también, y Sting. Bueno, hay diferentes bajistas que pues sobresalen, ¿no? Que son el centro de sus grupos o que tienen una personalidad muy diferente. Pero la mayoría, es cierto que la mayoría de bajistas pues se mantienen un poquito en el anonimato, ¿no? Y son las personas más calladas. Así como hablamos que la batería representa la personalidad de Paulina y que la guitarra y el ser el lead vocal
es perfecto para la personalidad de Daniela, pues el bajo, que es la estructura, pero una estructura más silenciosa, es perfecta es perfecto el bajo para la personalidad de Alejandra. Como decía, ella al ser la más pequeña de las tres, ella pues estuvo experimentando ya la música desde siempre. Toda su vida pues fue alrededor de la música, de los instrumentos, casi que de dar entrevistas, porque a los 9 años creo que ella ya estaba dando entrevistas, más o menos, o ya estaba haciendo música, componiendo música. Entonces la música para ella ha sido una parte, si no es que la más importante en su vida. Ella tiene un talento increíble para tocar el bajo. Y eso se ve desde el inicio, desde pequeñita. Aparte de que ella tiene oído absoluto, tiene una percepción del tiempo que le ayuda muchísimo a poder hacer la música con Paulina, ya que ellos pues son la sección rítmica de la banda. El que estén en el mismo plano, digámoslo, en sintonía siempre, eso les ayuda muchísimo. Aparte de que son hermanas. De eso vamos a hablar en otro episodio, sobre la conexión que tienen ellas como hermanas para crear música. Pero la base rítmica de la banda, bajo y batería, es muy importante. Y ellas dos hacen funcionar de una manera excelente a la banda. Alejandra puede tocar el bajo de una manera excepcional. Si ustedes han visto algunos de los covers que han hecho, por ejemplo, el cover que hicieron de Histeria de Muse, la línea de bajo de Histeria es complicadísima, es muy difícil. Y Alejandra la dominó, yo no sé en cuánto tiempo la habrá aprendido, pero luego cuando ya la dominó, era tan natural. Luego, y tal vez no se habla mucho de eso, pero el cover que hicieron de You Are Now de Alanis Morissette, la línea de bajo en esa canción la creó Flea. Y si ustedes saben apreciar la música, saben que el cerebro de Red Hot Chili Peppers, el cerebro rítmico de Red Hot Chili Peppers es Flea. Y esa línea de bajo de esa canción no es muy sencilla. Y Alejandra la domina increíble. Hablar del talento que tiene para tocar el bajo sería redundar mucho, porque desde que comenzó su carrera se podía ver que solo iba a ir evolucionando y evolucionando y evolucionando. Uno de los aspectos de los que poco se habla también de Alejandra es su participación en la composición de las canciones de Warning. Si bien es cierto, todos sabemos que Paulina es la que tiene la mayor parte de ideas para hacer canciones, y que Dani muchas veces llega y las canciones comienzan con un riff de guitarra o algo. Muy poco conocemos de cuál es exactamente la participación de Alejandra en la creación. Pero, y esa es mi opinión nada más, yo creo que debe ser una participación bastante activa. Porque si ven algunas también de las entrevistas, cuando ellas hablan de cuál es su dinámica a la hora de componer y a la hora de ensayar, dicen que Alejandra es la que las mantiene en orden, podríamos decir. Entonces, yo me imagino, y como repito, es mi opinión nada más, el que una canción quede bien, salga bien y se apruebe, me imagino, yo es lo que creo, es que sí, tiene que pasar por Alejandra. Creo que si ella no aprueba alguna cosa, está muy difícil que algo se lleve adelante. Pero es mi opinión, no sé si realmente es así, pero la función que tiene Alejandra en las composiciones debe ser muy importante.
Cuando vemos un disco, pues ellas no distribuyen exactamente la creación de una manera que digan música Paulina, no sé, letra Alejandra, no. Eh, Cuando ellas distribuyen eso en el disco, dice, ¿no? Música y letra, The Warning. Entonces, es algo que a lo mejor nunca nos enteraremos, o tal vez en algún momento que ellas escriban sus memorias y podamos ver y leer, o veamos un documental de sus vidas después de mucho tiempo, podremos enterarnos de algunas cosas. Pero por el momento es lo que podemos ver, es bastante lo que podemos ver ya. Ahí, entonces, para mí, creo que tiene mucho valor lo que aporta Alejandra a la banda. Aporta demasiado, bastante. Ella tiene el control. En los shows se puede ver que ella tiene el control de lo que pasa en el escenario. No solo con el bajo, sino lo que Paulina hace, lo que Daniela hace y lo que el público hace incluso. Ella se da cuenta de muchas cosas. Al parecer ella también en el escenario está como debe ser un músico, ¿no? En el escenario, haciendo su performance y preocupado por su instrumento. Pero ella también está preocupada por muchas cosas que pasan alrededor. Hay una parte que yo no me había dado cuenta hasta hace algún tiempo, que alguien lo notó viendo una reacción del TEDx del 2017, cuando están tocando Survive y a Paulina se le quiebra una baqueta. Cuando ella está tocando todavía con la baqueta quebrada y luego va a recoger, a tomar una nueva baqueta, deja de hacer el ritmo, ¿no? Porque deja una baqueta. Y en ese momento Alejandra la voltea a ver. Es una mirada simple que pasa en un segundo, pero eso van a ver, les voy a poner el clip y se dan cuenta de que Alejandra tiene tan dominado todo y su oído está tan al pendiente de todo que escuchó un leve cambio en la base rítmica y volteó a ver qué pasaba. Nadie de los que vieron por primera vez esa presentación seguro se dio cuenta de eso, incluso de que Paulina haya quebrado su baqueta y que la haya cambiado. A lo mejor los fans más acérrimos sí se dieron cuenta, y porque también no en el video se ve que ella recoge una baqueta nueva para seguir tocando. Pero, y es ahí donde yo digo que es Alejandra la que mantiene el control de la situación en el escenario. Y creo que eso es reflejo de lo que se hace también cuando producen, cuando componen, que Alejandra es la que tiene el control muchas veces de decisiones, de cosas que se aportan, que no se aportan. Espero yo algún día, espero por lo menos ir a uno de sus conciertos. Ya si pudiera en algún momento poder hacerles una entrevista, muchos de los reactors que hay, eso es lo que más quisieran, ¿no? El poder entrevistarlas. Pero bueno, es algo que en algún momento a lo mejor, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces, la evolución que ha tenido Alejandra a través de estos años es muy parecida a la que ha tenido Paulina, que ya tienen una base de talento increíble, solo han ido puliendo su talento, no han ido puliendo sus habilidades, el manejo de su instrumento. Alejandra hace coros la mayor parte del tiempo, casi no hace lead vocals. De hecho no hay ninguna canción de The Warning que tenga como lead vocal a Alejandra. Ella, como digo, de emergencia hace algún lead vocal, o cuando no la obligan, pero le piden. Por ejemplo, en el concierto que hicieron en cuarentena, el que fue el stream para la cuarentena, que es de ahí en el cave de The Warning, ella cantó dos canciones. No es que Daniela no haya podido, sino que le pidieron a Alejandra que hiciera esas dos canciones, y las hizo. Pero no es su especialidad. Esperemos que en algún momento eso cambie, ¿no? Y ella quiera cantar alguna canción. Hay muchas teorías del por qué Alejandra no canta. A mí me parece que ella
creo que si quisiera tendría una de la mejor voz de The Warning, si ella quisiera, ¿no? Si se pusiera a estudiar un poco más y a practicar más el lead vocal. Pero una de las teorías, y creo que esa es la más acertada, es que a ella no le gusta ser el centro de atención. Por eso el ser lead vocal inmediatamente le atraería a ella todas las miradas, a pesar de que de hecho ya las tiene, pero creo que ella no quiere provocar eso. Entonces, en algún momento se dará. Yo estoy casi seguro que en algún momento, en alguna de los discos de The Warning, ella va a tener una canción donde sea la lead vocal. Espero tener la razón en algún momento. Y si no, pues se quedará solo en un sueño, ¿no? Con respecto a su personalidad, como decía, ella es muy introvertida. Ella, desde que comenzaron, siempre decía que no le gustaba hablar, pero porque ella pensaba que a la gente no le interesaba lo que ella tenía que decir. Y cuando comenzó a hablar, a hacer sus Ale Day los domingos, se dio cuenta de que ella llamaba mucho la atención. A mucha gente le llamaba la atención por varias cosas. Primero porque era una niña tocando el bajo de una manera excepcional en una banda de rock. Luego, conforme fue creciendo y la gente vio su talento, pues eso llamaba mucho la atención. Aparte de todo, y es algo en lo que no he hecho mucho énfasis, pero las tres son muy atractivas, son muy bonitas. Y eso hace que cierto sector del público se vea atraído hacia ellas también. Ella, al ser pues la más pequeña, ha estado siempre como a la sombra de sus hermanas en ese sentido, porque sus hermanas han crecido más rápido que ella. Hasta los últimos años en los que ella pues ya llegó no a su madurez todavía, pero ya es la más grande, es la más alta de las tres. Y en un grupo, si las vemos así, es la que más sobresale, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que ella siempre se ha sentido como más retraída en ese sentido, aunque mucha gente, pues a eso es lo que le llama la atención, ¿no? A veces las personas que son más misteriosas, podríamos decir, son las que más llaman la atención. Y así pasa con Alejandra. Además, en muchas entrevistas y en algunos programas que se han hecho, ellas mismas dicen que Alejandra no es tan tímida como pareciera. Que cuando tienen que hablar entre ellas o en su familia, habla mucho, es muy sociable. Pero bueno, a ella no le gusta mucho ser así, creo yo, en general, ¿no? Y es comprensible, porque toda su vida se la pasó dando entrevistas, yendo de un lugar a otro, conociendo gente nueva, cosa que a ella no mucho le gusta, pero es su personalidad. Y sabemos, yo tengo el mismo de ese MBTS, creo que se llama el estudio de psicológico, ¿no? De personalidades. Yo me identifico mucho con ella porque yo tengo el mismo que ella. Y Paulina la molestaba un día con su tipo de personalidad. Paulina es totalmente lo contrario de ella. What is your MBTI? I'm en... Espérate, yo estaba en el contesto. ¡Eres de esas! ¿Cómo que de esas? ¡Ay, qué loser! Como que no sé, no pensé que eras eso. ¿Cómo que qué loser? ¡Qué loser! El mío está más chido. No, el mío está con ganas. El mío está más chido. ¿Por qué? Porque nada más está más chido. Literal, no. ¿Qué eres? NFP. ¿Pero qué color eres? Ah, soy verde. Yo también soy verde. Pues sí, tú eres... A ver, ¿cuál verde eres? ¿Qué monito eres? ¿Eres el mago? Soy el mago. ¡Eres el mago! Soy lo mejor que hay. Yo soy Soy lo mejor que hay. Literal. No, Y soy una minoría también. soy bien especial, ¿ves? Súper Qué especial. loser. ¿Cómo se...? Perdón. Para ¿Cómo ahí. dice? Pásala Yo soy, no me gusta mi monito, o sea... Pero bueno, eso es a grandes rasgos la bajista de The Warning, que ha hecho cosas increíbles dentro de la banda. A la edad de
creo que fueron 10 años, fue que compuso la línea de bajo de Dust to Dust, que es una de las canciones favoritas de mucha gente. Aunque todos digamos que no tenemos canciones favoritas que nos gustan todas, siempre hay más de alguna que nos gusta y que sobresale en especial, ¿no? Y Dust to Dust es una canción que para mucha gente es su favorita. Y esa línea de bajo que sobresale increíblemente en esa canción, como digo, fue compuesta por una niña de 10 años, 11, no sé bien exactamente la edad que tenía cuando la compuso, porque no sé exactamente cuándo fue que se compuso esa canción, pero imagínense el talento que esta niña debe tener. Porque una cosa es el talento para interpretar algo, por ejemplo, un niño prodigio que pueda interpretar el piano en piano a Mozart, a Chopin. Eso es una cosa, ¿no? El poder leer música y poder interpretarla. Pero crear música, eso es una cosa muy diferente, muy diferente. Y crear música que le guste a la gente, porque yo puedo hacer 20,000 canciones y no le va a gustar a nadie. Pero música con la que te identifiques, eso sí requiere un verdadero talento. Y estas chicas lo tienen. Y Alejandra definitivamente lo tiene también. Voy a dejar algunos links dentro de la descripción para que vean algunas entrevistas. Ella sí no tiene muchas entrevistas y eso es algo que aún nos debe algunas entrevistas. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Hay una entrevista principalmente que le hicieron solo a ella para no sé si fue un festival o antes de un festival, una revista, no sé. Voy a dejar el link y para que la puedan ver. Javier Paniagua nos tiene todavía pendiente esa entrevista porque me imagino que tendría que ser muy interesante ver cómo lleva él la entrevista con ella, porque con Daniela y con Paulina, ellas solitas iban llevándose también la entrevista y con Rudy también, pero con Alejandra sería interesante. ¿Han visto últimamente cuando Paulina no ha llegado a alguna entrevista? Alejandra se desenvuelve más, porque debe de hacerlo, aparte de que debe de hacerlo, pues tiene como más espacio, ¿no? Querramos o no, Paulina siempre llena mucho el espacio de The Warning, y cuando no está, pues de alguna manera tiene que llenarse ese espacio, y Alejandra lo hace perfectamente. Esta entrevista que hizo un argentino, jugador de Tigres, portero de Tigres de Monterrey, con un músico que se llama Miro de Atrás, me parece que se llama el podcast. Buenísima esa entrevista. Si pueden verla, se las voy a dejar también ahí. Véanla. Creo que ya en un video anterior se las dejé, pero no lo mencioné. Pero ahí tenemos casi media hora de Alejandra hablando de ella, de The Warning, de la vida, que es demasiado interesante. Con este video terminamos la serie de las 3 integrantes de The Warning: Daniela, Paulina y Alejandra. Ahora, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario extra, que seguramente lo tienen, pues lo pueden hacer en los comentarios. Yo voy a leerlos, yo siempre leo los comentarios y respondo la mayoría que puedo, para poder ahondar un poquito más, ya sea en Daniela, Paulina o Alejandra. Y vamos a comenzar a partir del próximo video a ver la música de The Warning. Porque al final, como decía anteriormente también, la música es lo que más importa. Sí, su historia es interesante, increíble. Sí, ellas son interesantes e increíbles. Tiene un equipo que es muy interesante, que es increíble también. Pero la música es lo que te hace estar viendo este video. No es por mí, no es ni siquiera por ellas como personas, que son también grandes personas, grandes seres humanos, pero al final es la música. Una canción, seguramente una canción escuchaste que te cambió la vida, o que te cambió el rumbo, o que te hizo voltear a ver y preguntarte qué es eso, ¿sí? Y a mí me gusta mucho ver reacciones por primera vez. A mí me encantaría poder perder la memoria y empezar a escucharlas nuevamente, pero es imposible, ¿no? Y aparte soy muy impaciente. Cada vez que sale algo,
tengo que verlo. A lo mejor me guarde algo ahora con este nuevo álbum para poder reaccionarlo. Ya me han pedido por ahí que haga alguna reacción, pero no es mi especialidad. Y como digo, soy muy impaciente. Por ejemplo, con Ritual, creo que se ha convertido en una de mis canciones favoritas, no solo de este próximo álbum, sino que en general. No me pude esperar. Y el mismo día que lo estaban sacando, que el festival de Chile, creo que fue el primero, sí, el de Lollapalooza, lo sacó. Yo estaba acostado viendo el video, y les juro que desde que hacen el breakdown, en donde Paulina toca la batería, súper pesadísimo. O sea, goosebumps, piel de gallina, a partir de ahí, hasta que se terminó la canción y hasta que la volví a oír otra vez. Es increíble. Una de las cosas que podría hacer sería eso, reaccionar, que aunque ya haya visto y escuchado toda su música, casi siempre me vuelve a dar las mismas emociones cuando escucho. Eso pasa cuando es buena música. Entonces, a partir del siguiente video, vamos a empezar a escuchar la música de The World. Y poco a poco iremos viendo los momentos más estelares, digamos, de su carrera. Momentos que han sido importantes en su carrera. Que han sido muchísimos. Y vamos a ir viendo qué momentos les han cambiado la vida. Por lo pronto, les agradezco el estar viendo este video. Les agradezco también todos sus comentarios, todos sus likes. Si se suscriben, igual les agradezco. Les digo, no es lo más importante. Lo más importante es compartir este video con alguien que está empezando a conocer a The Warning y quisiera conocer más sobre las chicas Villarreal. Así que por hoy vamos a dejar aquí el video, no sin antes decirles y recordarles que siempre es un buen día para recomendarle a alguien la música de The World. Saludos.